Entonces, solamente alguien puede creer que está separado de todo. ¿Sí? Lo que hay realmente es conciencia, el absoluto siendo, a través de las formas. ¿Sí? Esta es una forma, una mente-cuerpo. En las formas hay diferencias, pero en el contenido nunca la hay. Es una sola conciencia que se expresa en las formas. Por supuesto, a nivel funcional decimos, oye, Connie, hazme este favor, pero eso es a nivel funcional. Sí, no hay una identidad separada ahí, solo la conciencia manifestada como forma humana, mente-cuerpo. De hecho, el origen está ahí, el origen es, la confusión está en que estoy confundido con la forma, estoy seducido con la forma y como la forma es separación y diferencia, ¿sí? De aquí a allá, de entre dos cuerpos hay un espacio, hay una separación, ¿sí? La forma es separación y diferencia, pero toda la forma es expresión de un contenido que es la conciencia, el gran contenedor, la conciencia, ¿sí? Ahí ocurre la forma, la manifestación de la forma, en ese vacío, digámoslo así. Entonces no hay separación. Entonces la confusión está en que yo lo primero que veo es la forma y olvido el contenido. Por eso la indagación es hacia adentro, entre comillas, ¿no? Realmente en la conciencia no hay adentro ni afuera, todo es conciencia, manifestada o sin manifestar, sin manifestarse, como en el sueño profundo. Pero se juega un poco ese juego de adentro. Adentro no hay formas, ¿sí? La conciencia en sí misma no tiene forma. Y eso es la mente que está, ¿La qué? la mente tratando de entender esos conceptos, Ujú. como conceptos. Entonces como que ibas diciendo algo y yo tratando de, o mi mente tratando de organizar esos conceptos de que la conciencia entonces es la que a través de ella se manifiesta en las formas, tratándolo como un concepto. Bueno, inicialmente parece ser así, Sí, sin embargo, a veces pero de hecho lo estás escuchando más que en otras ocasiones. sí. Sí. Yeah. Me graba. No me ve. Hay que asistir más a los retiros presenciales. Igual eso, escucho tus audios también por video. Bueno, qué alegría.
saliéndome un poco de tus preguntas, de las preguntas que hiciste. La posición ascética es la negación de las formas, porque ellas me seducen. Entonces, es la posición ascética que es la que Siddhartha experimentó cuando salió del palacio, porque vivía en medio de las formas suntuosas de un palacio, ¿sí? Un hijo de un padre muy complaciente, ¿sí? No conocía la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Entonces, cuando se da cuenta de todo eso, se da cuenta de la enorme seducción de las formas, la posición extrema es el ascetismo. Entonces voy a negar todas las formas. No voy a comer o voy a comer muy poco. Voy a... Sí, es un rigor en la negación de todo lo que ha sido seducido, de toda la seducción, pero no de la seducción, de los objetos, De lo material. de los objetos que producen la seducción. Realmente no hay ningún objeto que produzca ninguna seducción, en sentido estricto, pero así lo experimenta el personaje. Entonces empieza a negar todo, tener riquezas, ¿sí? Por supuesto que eso no conduce a nada, ¿sí? Se va de aquí a otro extremo a intentar abandonar eso, a ver si algo pasa. Primero estaba en un mundo idílico de seducción de las formas, ¿sí? Luego en un ascetismo seco, árido, como un desierto, ¿sí? Todo eso es dualidad, es las dos caras de la misma moneda. De ahí pasa a la vía media, ni lo uno ni lo otro, porque no hay ningún problema en las formas, ¿sí? El asunto es la identificación con ellas, que tú te defines por eso, que eso se volvió en necesidad. La forma es el mundo de lo opcional, ¿sí? Pero se volvió necesidad. Esto es realmente muy elemental, esto lo entiende creo que hasta un niño, ¿sí? Sí. No es que me tengo que casar porque si no, no voy a ser feliz, eso es necesidad. ¿Es posible casarse? No sé, eso es opcional. Siempre que se hace de alguna necesidad es la seducción de la forma. Ahora bien, no me puedo casar, no esto, no esto, no esto, eso es ascetismo. Negación de todo. Solo niegas todo es porque eso te tiene poder sobre ti. Entonces, puede que no tenga riquezas, que no tenga relaciones, que no, pero las deseas en el fondo. ¿Sí? Tu corazón está atrapado ahí en la forma. Que no la satisfaces, no cambia mucho. ¿Sí? Sí, se está haciendo un esfuerzo por no hacerlo. Eso es el ascetismo, el esfuerzo. Es el personaje todavía batallando consigo mismo, con todo lo que lo atormenta, y lo que lo atormenta es el placer, ¿sí? Que está negando. No, ni lo uno ni lo otro, ni siquiera es una síntesis, ni lo uno ni lo otro, ¿sí?
No identificación, porque la forma en sí misma no es nada, no tiene poder. ¿Sí? No es necesaria. Sí, es opcional. A algunos les va a corresponder casarse, a otros no. ¿Sí? Digamos, a algunas formas, mente y cuerpo, les va a corresponder manifestar algo y a otras no. Rafael, ¿tú por qué crees que crearon como nos crearon en cuerpo? O sea, ¿por qué? Porque no somos como esa conciencia infinita. O sea, sé que se manifiesta a través de estos moldes, pero ¿qué concepto tienes como de la creación del cuerpo? A ver, propiamente no hay la creación de alguien. ¿Sí? El envase. No, no hay la creación de alguien, ni siquiera de un envase. Bueno, en sentido relativo sí a veces hablamos de ese lenguaje, que esto es un instrumento, ¿sí? Pero realmente es la conciencia manifestándose en una forma. El propósito es reconocerse a sí misma como conciencia, porque en esa forma humana hay confusión temporalmente. La conciencia se experimenta identificada en su manifestación con la forma humana y hay identificación. Entonces está la posibilidad ahí de recordarse, de reconocerse como conciencia, solamente ahí. En un pájaro no lo hay. ¿Sí? Y esa posibilidad implica también manifestar en la forma algo, lo que sea. Sí, música, por ejemplo. La música que escuchamos ayer en la tarde. Sí, es una expresión. Es maravilloso, es la conciencia tocando un instrumento. Este instrumento. ¿Sí? Reconociéndose a sí misma en el silencio. Si abordamos tu pregunta de otra manera, eh, ¿por qué me crearon a mí? No, tú no existes. Sí, porque ya la pregunta de separación. Hay alguien aquí que necesita justificar la existencia de alguna manera. Uh-huh. Entonces está la necesidad. Tengo que hacer algo con esta vida para que tenga sentido. ¿Sí? Y entonces empieza la búsqueda. ¿Sí? Y empieza el buscador. Las vicisitudes del buscador.
Eventualmente puede pasar que el personaje vuelve y desaparece, vuelve y desaparece, pero realmente no hay que batallar con nada, solamente el personaje vuelve, solo verlo. ¿Por qué no ha de volver? Si lo ves y hay identificación, solo verlo. ¿Sí? El personaje es como, la conciencia es como una casa, el personaje es un invitado, transitoriamente está en la casa, entra a la casa. ¿Sí? No puedes echarlo, se irá cuando tenga que irse. ¿Sí? Y estará bien, se va a ir bien. ¿Sí? Es un sueño. Realmente lo que se ve no es el personaje, sino la identificación que le da realidad, ¿no? Porque él vive a través de algo. Aquí se observa, por ejemplo, si esto vive a través de una forma, ¿sí? De una forma, la que sea, maestro, todo eso. Hay que observarlo. Se aparece, ¿sí? Pero no hay una guerra, porque la guerra es del mismo personaje. Ahora bien, si hay una guerra, se la ve. En algún momento puede llegar la parte del personaje humana y se la ve. Sí, ahí es, ese es. Y sí, la misma tendencia, sí, claro. Ahí está pintado. Típico, ¿sí? Porque son tendencias que están ahí, de esta forma, ¿sí? No se hace nada con eso. Es que no se puede hacer nada con lo que es. Sí. Eso está ahí también, ¿sí? No es un ascetismo de una pureza y una santidad de que no llega nada. No llega nada, medio turbio, medio... No, es... Todo sigue llegando. Todo lo que no está también un poco confuso también puede llegar. Si hay silencio, la atención es mucho más rápida y lo ve, ¿sí? Si hay una tendencia con una fuerte, o mejor, si hay una forma mente-cuerpo con una fuerte tendencia al drama, se la ve. Cuando llega el drama, ¿no? Es que hay de todo tipo de tendencias. Algunas desaparecen cuando hay el despertar, otras son como la sombra, siempre te acompaña, aunque no te des cuenta. Y son parte del despertar. Sí. En una ocasión escuchaba a una chica que le decía a la maestra,
¿qué hago con esto? He tenido tantas experiencias, pero ¿qué hago con esto que siempre vuelve, que siempre vuelve, que siempre vuelve? Inclúyelo, no luches más con eso, inclúyelo. Es parte de tu despertar. Puede haber la tendencia al perfeccionismo también. Debería ser así y no es así. Es resistencia a lo que es, ¿sí? En la Biblia hay una frase, no recuerdo, no la recuerdo textualmente, dice algo así como que el único ser que no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿sí? Es un momento de total rendición a lo que es. ¿Cómo dice? El único ser. Sí, hablando de la forma humana, no tiene, ¿no? ¿Dónde reclinar? Es como la rendición total, ¿sí? Porque el sufrimiento también es resistencia a lo que es, ¿sí? Entonces, eh, no es necesario como tal aferrarse a cambiar ciertas tendencias, simplemente observarlas, eh, para no idealizar esto debería ser así, como una entrega debe ser así y no debe pasar esto. Lo que pasa es que como tú, como tú no existes, tú eres, esto es la expresión de la conciencia. La conciencia tiene, eh, todo esto es, la forma es diversa, ¿sí? Entonces, algunas tendencias son diferentes a otras. Bueno y malo, eso es relativo. Todo eso es relativo y eso es separación. Lo que allí es, allí es. Ahora bien, hay tendencias que provienen de la confusión. Esas van a desaparecer por sí mismas. ¿Sí? Pero no hay un ideal de perfección a alcanzar, porque eso es una resistencia a lo que es. Implica un esfuerzo desmesurado. Ahora bien, en una X tendencia hay una característica y es el cultivo de una práctica, pues eso se da ahí, está bien. Y si no, puede ser parte de lo que tiene que manifestar. ¿Sí? O puede que con el despertar desaparezca. Por ejemplo, alguien tiene una tendencia fuerte al cuidado de su cuerpo, de su alimentación, ¿sí? Entonces, y es muy escrupuloso en ese sentido, no come cualquier cosa, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la tendencia ahí, ¿sí? No tiene ningún problema. O, o está la tendencia totalmente opuesta, ¿sí? Bueno, eso es lo que ahí hay, ¿no? ¿Sí? Si proviene de la confusión, se va a modificar.
Puede que radicalmente o ligeramente, nunca se sabe. ¿Sí? Pero no hay una forma correcta a alcanzar. ¿Sí? Total libertad. La conciencia es total libertad. ¿Sí? Ahora bien, si por ejemplo en la India, también esto tiene que ver con tendencias culturales, en la India la forma de vestirse, Ramana se vestía de una determinada manera, era una cultura distinta, ¿sí? Es lo que ahí se da, es lo que ahí se expresa, ¿sí? No tuvo hijos, no tuvo una mujer. Pues de alguna manera ahí se mostró claramente que no era por ahí, ¿sí? Que esa expresión no era lo que tenía que manifestar y fluyó por ahí mejor, fue más pleno, ¿sí? No es que voy a luchar contra esto porque es malo y entonces cuando alcance la perfección podré tal cosa. No. Es seguir lo que la conciencia ha de manifestar, ¿sí? Y tiene señales, indicios, intuitivamente tú lo sabes y se te muestra, ¿sí? Porque como no eres tú, mi identidad separada no es alguien que está desarrollándose, ¿sí? Entonces, lo que ahí se va a manifestar tiene esas características. Es totalmente hermoso que sea diferente, que cada expresión sea totalmente única, que se haya roto el molde, ¿sí? Una vez que se configuró la semilla. Y en ese sentido no hay maestros. Es importante mencionarlo. En ese sentido no hay maestros. Nadie es un modelo a seguir. Porque eso que aparece ahí como Ramana o como lo que sea es solo una expresión de la conciencia en la forma. ¿Sí? Bueno, quizás hayan otras expresiones similares, sí, pero en la forma no se sigue nada. La forma no es una lección de nada. Entonces tú observas tus tendencias, algunas quizás provienen de la confusión, ¿sí? Otras van a estar ahí, se observan, no más. Algunas requieren tener una expresión en la forma, otras no. Algunos van a tener hijos, nietos, otros no. Pero no porque se esté siguiendo un patrón, ¿sí? Eso es mente. Todo patrón que se sigue es mente y es forma. Sé tú mismo. Tú eres eso, tú eres la conciencia.
La autoridad está en ti. Aquí solamente hay un reflejo, no más. De hecho, que a pesar de haber pasado por el ascetismo, Siddhartha o Buda no tuvo hijos ni se casó, ¿sí? A pesar de eso. Pero no se trata de encontrar la forma correcta, no, en la forma no hay corrección, no hay una forma correcta. Si hay autenticidad, que es la expresión plena de lo que ahí la conciencia manifiesta, ¿sí? Entonces es auténtico, es real, ¿sí? Tendrá la forma que tenga, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un caso extremo, saliéndonos de la pregunta quizás. Por supuesto que si aquí hay una forma, no puede tomar porque es alcohólico, supongamos, ¿sí? Esa es una tendencia que proviene de la confusión, puede también ser puede ser una tendencia natural a la compulsión, pero si descubre que no puede manejar eso, pues entonces se le indicará el camino para no el consumo de bebidas alcohólicas, si no lo puede manejar. ¿Sí? Y no será un sacrificio, aunque al comienzo puede que lo sea, porque está totalmente identificado. ¿Sí? Pero en algún momento se dará cuenta de que es totalmente pleno seguir esa indicación y estar sobrio. Pero si no hay ese descontrol, entonces es algo que se maneja fácilmente, porque no está esa tendencia ahí. ¿Sí? ¿Qué se está conociendo? No a una identidad separada, se está conociendo la expresión de la conciencia en la forma. La conciencia en sí misma no es forma, no cambia. Se está conociendo solo la manifestación. No se está conociendo a alguien, ¿sí? Ahora bien, algunas religiones lo plantean como que se está conociendo a alguien, ¿sí? Es un camino más largo que lleva a lo mismo. Es más largo, pero lleva a lo mismo. Sobre todo las religiones devocionales. Porque en últimas en esas religiones se dice claramente, rinde toda tu voluntad sí, a Dios. ¿Qué es eso? Es la desaparición del personaje. ¿Sí? Siempre y cuando no haya identificación. Pues es que la rendición total a Dios, todavía hay dualidad ahí, ¿no? Es romper con la identificación, porque ¿qué mantiene al personaje sino una voluntad separada? Yo hago esto, quiero esto, deseo esto, no me gusta esto, ¿sí? La total rendición es la desaparición del personaje. Digamos que es una característica más devocional.
No hay una forma correcta. ¿Sí? Porque eso sería separación. Vamos a suponer que aquí hay una forma correcta y esta es. Eso es separación. Y hay que amoldarse a esa forma correcta. ¿Sí? En la forma no hay... La forma es manifestación. No hay correcto ni incorrecto. Es lo que tiene que ser, es lo que es. En otro sentido, lo que se está diciendo es que no tenemos que ser santos. ¿Sí? También la santidad provocada sería un personaje, ¿no? Sí, sería una flor de plástico. Sí. Sí, ¿quién quiere ser santo? Yo, ¿sí? Sí. No, si eso se da, tiene que ser natural, puede que se dé esa frescura, pero no es un personaje, se da como la conciencia florece ahí de esa manera. Y no es algo que alguien defienda o busque, sino es como un perfume de una flor. Otros pueden sentir ese perfume, pero no es alguien. Por eso los ojos no tendrán que estar en la manifestación. ¿Cómo? Por eso los ojos no deberán de estar evaluando la manifestación. Sí. Si es buena o mala, si eso es lo que... ¿Cómo haces? Los ojos. La vista. El juicio, la vista, Ya. valorando que esto no debería ser o esto sí. Todo es perfecto en ese manifestar. Uh-huh. De hecho, este es el sentido más hipnótico. La vista. Bueno, el tacto también, ¿no? Pero este es el sentido más... te atrapa. Los griegos tenían todo un planteamiento sobre eso. Por ejemplo, cuando Edipo descubre que en la forma él se acostó con su madre y mató a su padre, en la tragedia de Edipo Rey, se arranca los ojos. ¿Sí? Es como ya no quiero ver más de esta atrocidad. ¿Sí? Es un personaje en la separación, horrorizado por la forma. O el no escuchar. Los que no oyen, no quieren escuchar. Mm. Tal vez. Entonces son actitudes desesperadas, ascéticas, cortar para no sufrir, ascetismo. ¿Sí? Negación. Pero no es la negación de neti neti, porque se confunde mucho esto. No es la negación del objeto, de la forma. Es la negación de la identificación con el objeto, con la forma.
¿sí? No es el ascetismo. Por supuesto, ¿qué implica esto? Que en una mente-cuerpo muchas formas se van a dejar porque no tienen que ver con lo que se tiene que manifestar ahí, pero eso se va solo. No es que tengas que renunciar para lograr ser alguien con una forma determinada. No, ahí naturalmente se da así. Y se dejan solas porque no son útiles ya para lo que tiene que ser ahí manifestado. Y lo que sí va a llegar, ¿sí? Entonces no es que se esté privando de algo importante, ¿sí? Sino que eso sencillamente se fue. Se fue la identificación y con ella el objeto. No es ya importante tener ese objeto, ¿sí? En algunos, en algunas mentes, cuerpos que tienen que manifestar otra forma, esos objetos serán importantes, van a estar ahí, ¿sí? Sé tú mismo, sé lo que ya eres. La vía media para cada mente-cuerpo no es la misma. Eso implica una mente muy clara que observe. Buda encontró la vía media y se ajustó a lo que tenía que hacer ahí manifestado, ¿no?